¿Qué tal? Bienvenidos ya este martes 17 de marzo del año 2026, una nueva programación por su noticiero Punto de Impacto por todas nuestras plataformas digitales y no olvides suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube, Manantial Televisión Satelital. En esta mañana con un reconocido galeno, el doctor Giancarlo Quispe, especialista en salud pública, algunos masterados, experiencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, experiencia en el Ministerio de Salud Pública, a quien le damos la más cordial bienvenida, mi querido doctor Giancarlo. Bienvenido, buenos días, como siempre. Buenos días, licenciado. Aquí una vez agradecerte por la invitación a tu prestigioso programa digital y para hablar sobre problemáticas de salud, ¿no? Bueno, la problemática de salud es muy grande. Esto ayer se ha hecho viral en lo que tiene que ver la polémica que ha causado nuestra vicepresidenta de la República del Ecuador y actual ministra de Salud, una mujer valiente, guerrera, que quiere hacer las cosas bien, como la está haciendo este gobierno nacional, pero también hay cosas negativas que nosotros analizamos y con críticas constructivas también ella puede remediar eso, se hacen cosas positivas, ¿no? Como es en el sentido en el cual ella reconoce que han pasado 5 ministros en este gobierno del presidente Daniel Noboa, pero se han quedado de años supletorios, no han hecho las cosas bien en cuanto al sistema y estructura de salud pública, no solo en la costa, en todo el país, mi querido doctor Giancarlo. Claro, o sea, con respecto a lo que hizo la vicepresidenta, que realmente le mando un abrazo porque estuvimos en campaña, apoyando con el presidente. La situación y la problemática que se está dando lugar en el país es netamente que ya contamos con un modelo de atención. El modelo de atención integral en salud se basa en enfoques, en alcances, en estrategias, organizaciones, resoluciones, que ya todo esto está ya protocolizado dentro de lineamientos del Ministerio de Salud Pública. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con respecto a los cambios que se deben de dar? La problemática de salud viene netamente de la parte preventiva, algo que ella lo dijo muy claramente que es verdad, viene de la parte preventiva. Pero ¿cuál es la situación que debemos nosotros mitigar y explorar mucho más a fondo para poder salvaguardar la crisis sanitaria que estamos teniendo en estos momentos? Primero, tratar de que los hospitales públicos netamente sean abastecidos de medicamentos, que ese es el tema, el paradigma actualmente que se debe tener una resolución inmediata. Los abastecimientos de medicamentos en los hospitales públicos es muy importante, porque si en la medida preventiva no tenemos la medicación, ¿de qué nos sirve también de que la medida preventiva que tenemos que hacer mediante el primer nivel de atención, vamos a pedir que los hospitales no colapsen? Va a pasar lo mismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es mitigar el tema de salud pública con la administración de medicamentos. Ese sería lo importante. Ese sería lo primero, lo que sí, a priori en estos casos. Claro. Lo segundo que sería es implementar realmente un sistema sanitario que ya tiene normas y protocolos que se den a la vanguardia de las resoluciones que se deben de dar en el proceso y en el plazo como es correspondiente a las enfermedades que se ven en los subcentros y en los hospitales. Es decir, en un subcentro yo no voy a tener una mujer preeclántica, no voy a tener una cesárea de emergencia, a diferencia de un hospital. Correcto. Entonces, la parte técnica con respecto a que las 24 horas funcione, un subcentro no es viable. ¿Por qué razón no es viable? Porque las emergencias sanitarias dentro de un subcentro son pequeñas y las que se resuelven gradualmente a mayor escala son en hospitales ya de tercer y cuarto nivel. Entonces, sería, aparte de que provocaría disminución de lo que es el acceso, aparte de los medicamentos, provocaría un colapso en el sistema sanitario de primer nivel y provocaría también muertes materno-infantiles porque no hay el proceso de resolución que debe de darse en un lugar de un hospital de mayor complejidad. Claro. Entonces hay que tomar en cuenta eso y saber a qué nos estamos nosotros refiriendo en el tema, porque el primer nivel de atención no es técnico de que sea 24 horas. Correcto, bueno, y en ese sentido tampoco que le echamos la culpa a la señora vicepresidenta y ministra de Salud actualmente. Ella cogió ya un sistema de salud por un encargo del primer jefe de Estado, del presidente Daniel Noboa, colapsado, sí, es verdad, pero mucho ojo, hay que ver con quién nos rodeamos. Acuérdense que ella mismo reconoce que no se sabe qué le pasó a los exministros de salud. Ministros anteriores que ha tenido el gobierno del presidente Noboa desde noviembre de 2023. Pero si yo me estoy responsabilizando. A eso me refiero. Por eso yo no le responsabilizo a usted de lo que pasó antes, más allá de que usted es la segunda mandataria. Pero ¿en qué momento se dan cuenta de esta distorsión que usted está relatando, vicepresidenta? Yo creo que sí hay una
se tenían que haber dado cuenta. No solo el problema es que necesitas para el cambio, no necesitas 3, 4, 5 meses. El cambio se va a dar paulatino y a través de los años. Pero si nos acordamos, la señora ministra, que no es médica, mucho ojo, muy respetables sus criterios, quiere hacer la cosa bien para el país, sí, pero no es médica. El viceministro de Gobernanza, mucho ojo, tampoco es médico. Y el otro viceministro tampoco es médico. Es decir, una cartera de Estado que debería estar rodeado por médicos especialistas y expertos en salud pública, pero que no lo tiene, pero tiene un asesor principal que sale en equipo de la vicepresidencia, que es el señor doctor Jimmy Martin, el ministro de Salud. Si ella está diciendo que no sabe qué ha pasado con los exministros de Salud, ¿por qué tiene un exministro de Salud que se quedó de año como ministro de Salud y actualmente es su principal asesor en la cartera de Estado del MSP? Yo pienso con respecto a lo que usted acaba de decir, licenciado, es que son pequeños detalles que hay que corregir, ¿no? Hay que corregirlo. Sí. ¿Para qué? Para que si ya hubo un error de parte de administraciones anteriores, no volverlas a cometer por la sencilla razón, disculpe, claro, de que realmente si ya vimos que hay o hubo un desabastecimiento de fármacos o medicamentos a nivel nacional, ¿no? Sí. Y si vimos que no dieron las soluciones inmediatas, pues tengamos otro tipo de asesoramiento que lo tenemos. Hay muchos galenos y profesionales. ¿Y ella puede corregir eso? Y podemos corregirlos a tiempo y a priori. ¿Por qué razón? Porque recién en julio, indicando lo que hizo la vicepresidenta, en julio o agosto recién se va a abastecer el 80% recién de la medicación. Ya lo dijo ella, ¿no? Él lo dijo ella y evidentemente en la entrevista. Y lo que más me puede sorprender es que ese 80% no esté el 80%, sino el 60 o el 70%. Para julio, agosto. Para julio, agosto. Pero eso no mitiga totalmente el sistema de colapso de los hospitales, eso no mitiga el sistema de desabastecimiento de los hospitales, claro, con los fármacos, y más que todo de cuadros básicos, fármacos de cuadros básicos que son muy necesarios para la gente de primer nivel de atención como para los hospitales públicos. Entonces, lo primero que se debe atacar, estimada vicepresidenta, con todo el cariño y respeto que le tengo, es que debemos de primero priorizar el abastecimiento más del 80% antes de julio, porque las inundaciones y todo lo que se ha presentado dentro de lo que son en los diferentes cantones en la provincia del Guayas es mitigar el tema de salud pública en estos casos de enfermedades e infectos contagiosos. Es lo más importante, y básico. Entonces, si no tenemos una paracetamol y un suero oral en la medida preventiva, que es un primer nivel de atención, ¿cómo podemos a estas personas decirles que no vayan a un hospital público? Porque ellos sienten y piensan, porque obviamente el desconocimiento, que en el hospital van a entregarle las medicinas completas para su tratamiento, en lo cual eso no se genera quizás un tratamiento dentro de un hospital, sino en un primer nivel de atención. Y yo estoy muy de acuerdo con usted, doctor. Quizás ahí la ministra, ahí está el equipo de asesoramiento de la... Oiga, créanme que si hubiera sido asesor de la ministra de Comunicación, yo no la hago que diga esto. Bueno, discúlpeme, pero ella dice, ella reconoce en primer lugar la falencia de los anteriores ministros de Salud. Mucho ojo, ¿eh? Ella reconoce la falencia de los anteriores ministros de Salud. Vuelvo y repito. Ella reconoce que hay mafias en los hospitales públicos, mi querido doctor Giancarlo. Reconoce que hay mafias enquistadas en los hospitales de salud públicos. ¿Quién se saca de los hospitales? La gente que trabaja dentro de los hospitales. Sí hay mafias dentro de los hospitales. Lo hemos visto, lo hemos palpado. Yo misma fui a un centro de salud aquí en Quito, en donde no le querían entregar el ibuprofeno a la señora. Yo sabía que estaba, yo tengo la autorización de entrar a la bodega, de entrar a la farmacia, y ahí estaba el medicamento. Tengo otro ejemplo, fue el otro día había una mamá con un bebé con fiebre, y sí, no había el jarabe, pero había el mismo paracetamol en gotas que también le podían dar, y la farmacia decidió que no le quería dar. Entonces también se dan cosas así de o que se llevan o que simplemente no entregan. El cálculo que hay de desperdicio, de que las moléculas, los medicamentos se expiran, es del 30%. En ese caso, pero lo que ella dijo, acostumbrarnos nosotros los ecuatorianos a enfermarnos para ir al médico, para curarnos y no prevenir. Discúlpenme, pues nadie quiere enfermarse. Ni usted, ni yo, ni el público ecuatoriano, nadie quiere enfermarse. Nadie quiere morirse. Si uno acude a un hospital o a un subcentro, es porque desgraciadamente no hay una buena estructura de prevención en la cartera de Estado. ¡Ojo! Que no le echamos la culpa a la señora ministra. Cogió un sistema de salud colapsado, pero debe rodearse de gente experta en salud pública, no de amigos ni de compadres. ¿Qué hace el exministro de Salud, Jimmy Martin, como asesor número 1 del MSP, si no pudo trabajar bien como ministro de Salud? O sea, en ese sentido,
En ese sentido, nosotros aplaudimos lo que está haciendo el gobierno nacional, pero hay que corregir estos errores. La señora ministra de Salud tiene que corregir estos errores y abrirle los espacios a los colegios médicos de todas las provincias, mesas de diálogo en estructuras de infraestructura, de cosas positivas en salud que puedan aportar en ese caso. Claro, ya hace algunos meses, también acordémonos que el presidente realizó un tipo de reunión a nivel nacional de todos los sistemas que tienen que conllevar al de salud para poder mitigar el tema de infraestructura, de abastecimiento, de los colapsos de los hospitales y cuál es la medida o la ruta para poder llegar a mejor término y que esto se pueda solucionar inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa, estimado licenciado? De que dentro de la cartera de Estado del Ministerio de Salud Pública, evidentemente, los médicos o los profesionales sanitarios que tengan la especialidad en administración pública de salud, en gerencia de salud, en epidemiología de salud y todo lo que tenga que conllevar a la estructura macro del sistema de salud, tiene que ser de una manera circunstancialmente en base a priori a la necesidad que se tiene. En este caso, si yo tengo enfermedades infectocontagiosas dentro del territorio nacional, ¿qué es lo que tengo que hacer dentro de la cartera de servicio del Ministerio de Salud? Contratar o tener al epidemiólogo y que me dé un censo en lo cual cuáles son las ciudades más desabastecidas de fármacos y tener a priori los medicamentos para solventar o apalear el tema dentro de las enfermedades infectocontagiosas invernales que se están dando lugar. Le hago una pregunta, ¿son pocos los especialistas en epidemiología que hay en el país? ¿O? Sí, son pocos, no son muchos, ¿no? Pero son esa clase de personas o profesionales es que necesitamos. Que son muy importantes en la cartera. Son muy importantes en la cartera de Estado. Sobre todo en esta etapa invernal. Igualmente los administradores de salud pública, los gerentes de salud pública, contar con un título de cuarto nivel para ejercer esa función. ¿Por qué razón? Porque un ingeniero civil, un arquitecto, un abogado, un economista, realmente podrá saber de la parte financiera. Administrativa, ¿no? Administrativa. Pero la parte técnica, donde hay que mitigar, inclusive en la infraestructura de un medicamento, de una torre de anestesia, de una torre de endoscopía, ellos no lo saben. Entonces, ¿qué es lo que se necesita realmente ahí? Mitigar el fondo, la forma, la administración de los recursos, optimizarlos, abastecimiento de los hospitales, ¿y qué más? Contratar, o ya hay una Secretaría Nacional de Anticorrupción, las auditorías internas muy importantes en los hospitales. Ya hay una Secretaría Nacional de Anticorrupción. ¿Para qué? Para saber dónde se destinan esos fondos administrativos públicos y dónde están los medicamentos que deben de ser solventados para la ciudadanía ecuatoriana. Como dijo la vicepresidenta, ¿dónde están los medicamentos? Se los roban, los quitan. ¿Pero por qué? O los venden. Sí. Es algo de Ripley. Pero antes de ayer fui a un hospital con un familiar. No había medicamentos. ¿Sabe lo que me dijeron? Compra afuera. Y la señora de afuera, que tiene una tiendita chiquita, tenía todos los analgésicos, todos los cloruros de sodio, que no encontramos todos los antihipertensivos, ni en la farmacia ni en el hospital. Entonces, miren el negociado. Por eso la Secretaría Nacional de Anticorrupción, vicepresidenta estimada y querida, segunda al mando del Estado ecuatoriano, tome cartas en el asunto, porque de eso conlleva mucho al sistema sanitario, que es realmente una red de corrupción, que eso es lo que enquistada. Que eso es lo que está enquistada, que eso es lo que está generando el debacle del sistema sanitario. No, señores ecuatorianos, no echemos la culpa al presidente porque él se está fajando, sea en la seguridad, sea en la salud y todo, pero a veces él no puede estar en todas partes, pero así tenemos a cargo una mujer luchadora, valiente, que quiere hacerlo mejor. Pero mi estimada vicepresidenta, asesórese, corrija, porque esa es la mejor manera. Aquí queremos las soluciones para nuestro pueblo, para nuestra ciudadanía. ¿Qué es lo que se puede hacer en estos momentos? Muy bien, son las 10 de la mañana con 40 minutos de todo el territorio ecuatoriano. Estamos haciendo un preámbulo, un análisis comunicacional y técnico sobre lo que tiene que ver la parte de la salud pública que actualmente viven los ecuatorianos. El sistema de salud que se encuentra colapsado en el país es muy preocupante. Usted hablaba sobre la Comisión Nacional Anticorrupción. Con todo el respeto, señora ministra y vicepresidenta, vuelvo y repito, una mujer inteligente, capacitada, profesional, que quiere hacer las cosas bien para los ecuatorianos, pero que tiene que corregir quién conforma su equipo de trabajo. Correcto. Usted lo dijo, necesitamos médicos especialistas. La vicepresidenta no es médica, el viceministro de Gobernanza es abogado, el otro señor viceministro es ingeniero. Entonces, rodeémonos de gente capacitada. Yo le preguntaba a los presidentes de los gremios médicos,
Hay más de 10.000 médicos graduados, especialistas. ¿Por qué tenemos que ver siempre a los mismos dando vueltas de un hospital a otro? Dejemos a un lado el compadrazgo, los amigos, los familiares y hagamos quedar bien al gobierno. Capacitémonos de un equipo de trabajo con gente experta, perita, capacitada. Usted habló de la Comisión Nacional Anticorrupción. Ellos presentaron un informe, muchos ojos ecuatorianos, muchos ojos doctor. Presentaron un informe a la vicepresidenta en el despacho. Señora ministra, aquí está, coja este oficio. De 174 proveedores en actos de corrupción que se han llevado 240 millones de dólares al Estado. Terrible. Los grandes proveedores, la mafia de la salud pública, desde el año 2019 hasta el año 2025. ¿Qué hizo la Comisión Nacional Anticorrupción? Dijo, señora vicepresidenta y señora ministra de Salud, aquí le damos el informe para que se investigue a estos 174 proveedores inquistados, mafiosos de la salud pública del Ecuador. No sé qué está haciendo la señora ministra de esa investigación. Con todo respeto. Claro, lo que sí... Es muy preocupante. Claro, lo que sí debería como autoridad de nuestro país, también como actualmente ministra de Salud, es tratar de desempolvar todas esas cosas nuevamente. ¿Sí? Y encerrar o realmente que caiga el peso de la justicia aquellos que realmente tienen responsabilidades con todas estas situaciones. Que sin casarnos con nadie. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí las medidas anticorrupción solamente son para unos cuantos y para otros no. Claro. Entonces eso debería ser para todos. ¿Por qué razón? Mitigando este tema de la anticorrupción, los abastecimientos de los hospitales con respecto a los fármacos, insumos, lo que vamos a generar, queremos recuperar es confianza del ciudadano ecuatoriano. Que sepa que realmente el gobierno nacional está con ellos, ¿sí? Que se preocupa por la salud de este país, pero lastimosamente los malos administradores, como hemos venido diciendo, y el sistema tan de corrupción que se encuentra enquistado dentro de los hospitales, es lo que no hace que la hoja de ruta y el plan de gobernabilidad avance. Es un cáncer, ¿no? Exactamente. Entonces, si no se corrige eso inmediatamente, vamos a tener serios problemas con respecto al abastecimiento y seguirán las falencias. Pero la pregunta del millón es la siguiente: ¿cómo podemos corregir eso? Ella es la jefa de Estado, ella es la ministra de la cartera de Estado de la Salud Pública. Fácil. Hagamos una depuración total en todos los hospitales del MSP. De autoridades. Bajemos cabezas de gerentes, sugerentes, directores distritales. Totalmente una depuración inmediata, mi querido doctor Giancarlos. No nos queda más. No, es que aparte de la depuración inmediata, siempre he dicho, personas proba y que tengan la capacidad y que quieran liderar el trabajo que hace el gobierno, porque el gobierno puede hacer su trabajo. Pero ellos ya como administradores hospitalarios o gerentes hospitalarios tienen que tomar cartas en el asunto de cuáles son las necesidades básicas que presenta un hospital, porque eso es otra cosa. Manejar la parte técnica de un hospital es muy diferente que manejar la parte administrativa. Correcto, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Por eso en un hospital está el gerente, que es la máxima autoridad, y la parte de la dirección médica. Y responsable el gerente de todo lo que pasa en los hospitales. Y eso tiene que ser una sintonía con el director médico, trabajar en conjunto con su equipo, obviamente, bien estructurado, bien formado, para dar, según la calidad y calidez de atención de la norma ISO 9000, para que la calidad del paciente y la calidez que se atienda dentro de un hospital sea lo más satisfactoria para ellos. Desde el guardia de seguridad, la atención en saludar al paciente, en las relaciones humanas. Exactamente, todo eso es un equipo de trabajo. Tenemos que cambiar toda esa mentalidad, pero ¿cómo lo cambia? Que la vicepresidenta se ponga pilas, que el Sistema Nacional de Anticorrupción vaya a todos los hospitales del país, porque no solamente es en un subcentro de un hospital, es en todo el país. Y primero que todo, mitigar el tema de abastecimiento de medicamentos. Como vuelvo y le repito, si no hay la medicación básica en un subcentro, peor en un hospital. Entonces, obviamente, es lo principal. Pero bueno, ya nos está prometiendo que va a haber un 80% de abastecimiento y eso es bueno, entre el próximo mes de junio a agosto. Eso es importante. Y creemos en la palabra de la señora ministra. Eso es importante. Eso es importante porque va a mitigar en algo el tema del desabastecimiento y la falta de medicamentos. ¿Cómo acabar con las mafias que son un cáncer enquistado para que no sigan vendiéndose abastecimiento? ¿Cómo acabar es la pregunta del millón? Depuración total, 100%. Así es. En todos los hospitales, subcentros y distritos, mi querido doctor. No nos queda más. Así es. Lo que pasa es que, como yo tuve una entrevista hace unos días, yo le indicaba a la licenciada de comunicación, es como que yo estoy en una casa y yo quiero hacer una depuración de mi casa. ¿Ya? Yo voy a hacer la depuración de mi casa, pero resulta que al hacer la depuración de mi casa,
sigue el familiar del cual yo le alquilé. O sea, fueron primos, se fue la prima, pero siguió el primo. Sigue el mismo problema. Ya. Después el primo viene e invita al sobrino. Se va el primo y sigue el sobrino. Y el problema sigue. Y el problema sigue. No mitigas nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Igualmente, para que un ejemplo, tratar, ¿sabe qué? No, traten, todos salgan, denme la oportunidad, yo soy el administrador y yo conformo mi equipo. Pero un equipo pro, claro, no tampoco un equipo improvisado, porque eso también va a conllevar al fracaso dentro de la administración hospitalaria. Bueno, la responsabilidad para los gerentes y directores distritales, que tengo entendido que ya van a cambiar, ya no van a haber su secretaría ni el distrito, pero va a haber una dirección provincial. Pero ojo, más allá de eso, lo que la señora ministra y vicepresidenta debe cambiar urgentemente es las grandes mafias enquistadas de obreros que tienen contratación pública de $500,000, de $300,000. Yo he investigado con pruebas, con hechos, y usted lo sabe. El distrito más corrupto de la zona 8, el 09D8 de Pascuales de Durán, el 09D024. Uno de los distritos con mayor grado de corrupción e irregularidades, con todos esos gerentes que han pasado, desde los señores de bodega, de los señores de compras públicas, donde no llegan, en bodega donde no llega la medicina completa. Mire, los equipos de limpieza, los contratos de limpieza que son fantasmas, que no le pagan a esos pobres trabajadores de limpieza, porque contratan a las mismas empresas de siempre y cogen a esos pobres trabajadores, que es un trabajo digno. La limpieza es un trabajo digno, la seguridad es un trabajo digno. Pero ¿cómo que puede ser que un señor que trabaja un contrato de limpieza pueda tener contratos millonarios con el Estado de 300, 400 y $500,000? Así es. Eso usted lo sabe y lo saben todos los ecuatorianos, lo sabe el país. Por eso hay que depurar. Tenemos que depurar, tenemos que cambiar. Lo que hay que enfocarse primero, la hoja de ruta debe de ser es el abastecimiento inmediato en los hospitales, así sea del 60-70%. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fortalecer los programas sociales, fortalecer los programas que ya vienen teniendo el MAIS, que es el modelo de atención integral. Por ejemplo, las estrategias, el médico del barrio. Pero si el médico del barrio no tiene la medicina preventiva, correcto, para poder atender a esa persona vulnerable con una enfermedad catastrófica, ¿no? Como es hipertensión, como diabetes, entonces esa persona se va a complicar, pues. Entonces, lo que no queremos es las complicaciones para que los hospitales colapsen, sino que la medida preventiva funcione. Pero si hay desabastecimiento de fármacos y esa persona no toma su medicación, vamos a tener un infartado siempre. Vamos a tener un pie diabético cortado. Un problema bastante importante. Bastante más importante. O sea, no se trata de la forma, sino del fondo, hacia dónde se debe de mitigar, hacia dónde debe llegar y cuál es la hoja de ruta a seguir para poder conllevar a que todas esas situaciones o problemáticas que está teniendo el sistema sanitario, porque hay muchos asambleístas que hablan y dicen, es solo abastecimiento de medicamentos, es solo abastecimiento de medicamentos. Señores, solo el abastecimiento de medicamentos no hace que también una persona se sienta mejor o obviamente tenga la capacidad de mejorar en su salud. No solamente eso, porque acordémonos que la salud es integral. Claro. La salud es mental, la salud es nutricional, la salud es de fármacos y la salud de los especialistas que deben de tomar en cuenta que todo esto es un manejo conglomerado para poder tener un mejor desarrollo humano y que estos puedan conllevar a tener una mejor calidad de vida. Ahora me preocupa, para concluir ya, me preocupa lo de la señora ministra que dice que la empresa privada no entrega los medicamentos. Entonces, ¿qué solución buscar? Si la empresa privada no entrega, busquemos otra solución. Pues. ¿Cuál es la solución? Otra. Bueno, si ustedes no me entregan a la medida que está dentro del plan de contingencia que yo tengo que tener para poder abastecer los medicamentos en los hospitales, ¿sabes qué? Entonces yo voy a anular este contrato y vengo con alguien quien me quiera ayudar realmente de una forma emergente, porque yo lo necesito urgente, no necesito que me den 4, 5, 6 meses para poder mitigar este tema inmediatamente, porque no puedo seguir esperando. Los pacientes no esperan. Las diálisis no esperan. Nada. Las complicaciones, un diabético no espera. Esto es una necesidad primordial. Exacto. Primordial. La salud, netamente, tiene que estar a la vanguardia de que este abastecimiento de medicaciones, y aparte, si no quieren colaborar inmediatamente, mi estimada vicepresidenta, coja. Hay muchos proveedores que también quieren colaborar y que de plan urgente lo pueden hacer. Y no estar esperando 5 ni 6 meses. Estamos llegando a la parte final con el doctor Giancarlo Quispe, un especialista en lo que tiene que ver salud pública. Él es magíster en salud pública, con una vasta experiencia en el campo de la salud. Y para concluir, ¿no? Estamos en la mitad de la etapa ya invernal. Acuérdense, chikungunya, las enfermedades. Ojalá y confiamos en la palabra de la señora ministra, que puedan abastecerse los hospitales a partir de junio y agosto. Y esperemos la depuración de todos esos malos funcionarios enquistados
con ese cáncer, con esa mafia en el sistema de salud pública. Ya lo dijo el presidente Daniel Noboa, que va a haber una especie de investigación en los contratos públicos por el CERCON. Esperemos que haya un mayor control y de ahí podamos nosotros, pueda el Estado inspeccionar, observar cuáles son las empresas que tienen problemas, que están enquistadas en los contratos grandes y millonarios jugosos con el Ministerio de Salud Pública. Para concluir. Claro, bueno, agradecer, licenciada, por esta honorable entrevista y realmente un llamado a la reflexión a la vicepresidenta. Y más que reflexión es que los pacientes dentro de la comunidad ecuatoriana, las soluciones inmediatas se las pueden hacer cuando uno tiene las ganas y la voluntad de servir, ¿no? Y eso obviamente el gobierno lo está haciendo. Pero siempre y cuando, mi querida vicepresidenta y presidente Daniel Noboa, saque esos malos funcionarios, saque esos malos administradores que están haciendo realmente quedar mal al gobierno, y aparte de eso la gente se muere, pero no por la incompetencia ni la inoperancia del gobierno, no, sino por la incapacidad de los malos administradores hospitalarios y por el sistema de corrupción que existe. Depurando todo este sistema, yo les aseguro que un mejor porvenir va a venir para todos los ciudadanos ecuatorianos, estimado presidente Daniel Noboa y vicepresidente. Muy bien, queremos agradecerle al doctor Giancarlo Quispe por este diálogo abierto al país sobre la parte de la problemática del sistema de salud pública. Yo creo que estando bien un gobierno, estamos bien los ecuatorianos. Así es. No estamos ni a favor ni en contra. Las cosas negativas, hacemos las críticas para que pueda el gobierno, sus señores ministros, porque como usted lo dijo, el presidente no puede estar en todos lados, delega a sus ministros, y los ministros deben ser más de territorio que de escritorio, para que hagan quedar bien al gobierno, y en sí, pues, el tema de inseguridad, de salud pública, eso es muy importante. Hoy en día, con las inundaciones que hay en los pueblos, en los cantones, que es cuando el pueblo más lo necesita. Gracias, una buena mañana, recordándole siempre que si Dios está con nosotros, no hay nadie en este mundo que pueda con nosotros. Gracias por su sintonía. Buena mañana.